Iglesia, si tienen sus Biblias, vamos a Juan capítulo 8. Vamos a Juan capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 48 al 59. Y dice así la palabra del Señor. Los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que lo busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra, ¿no probará jamás la muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, y quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, ¿se pueden sentar? A lo largo de la semana hemos estado viendo cómo Jesús va revelando gradualmente su verdadera identidad. En este capítulo 8 principalmente vemos Jesús frente a un grupo de judíos y fariseos. Y a lo largo de la conversación, poco a poco va demostrando, tanto con sus palabras como con sus acciones, que Él es Dios. Y lo podemos ver desde el capítulo 2, cuando, si se acuerdan, en las bodas de Canaán, Jesús le piden que haga un milagro, ¿verdad? Que cambie del agua a vino. Y él que dice: todavía no ha llegado mi hora. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 4. Porque sabía que al demostrar su poder, el mundo iba a tratar de quitarle la vida. Y a través de cada historia que vemos en el libro de Juan, nos comparte cómo vemos a la humanidad atrapada en el pecado, rechazando la luz, prefiriendo la oscuridad, ¿verdad? Como dice capítulo 3, versículo 19. Y el pecado que habita en nosotros se pone a Dios y continuamente está buscando la oportunidad de rebelarse contra Dios. A medida que Jesús va revelando más y más y más su divinidad, y observamos cómo en este pasaje los judíos se vuelven más hostiles al punto de que lo quieren matar. Y sin embargo, incluso en medio de esta creciente maldad, también podemos ver cómo Dios es soberano en todas las circunstancias. Así que el mensaje de hoy lo he titulado: Jesucristo, el gran yo soy. Jesucristo, el gran yo soy. Y quiero que exploremos 4 puntos esenciales que nos va a ayudar a ver cómo Jesús se manifiesta como el gran yo soy. En otras formas, como Dios. Lo vamos a ver. Así que si quieren, tomen sus notitas. Son 4 puntos. El primer punto que vamos a ver se llama la blasfemia de los fariseos. Vamos a ver cómo los fariseos blasfemaron contra Dios. Eso está en el versículo 48. El segundo punto, vamos a ver la respuesta pasiva de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 49 al 54. Vamos a ver cómo Jesús responde a estas blasfemias. El tercer punto, vamos a ver la declaración de su divinidad.
cómo Jesús afirma que Él es Dios. Lo vemos en el versículo 55 al 58. Y por último, punto 4, vamos a ver la soberanía de Dios sobre la maldad. Y vamos a ver cómo que aunque la maldad humana quiere rebelarse contra Dios, no frustra los planes de Dios. Y eso está en el versículo 59. Y mi esperanza es que podamos reconocer a Jesús como nuestro Dios, Salvador, y que viendo el sufrimiento que Él pasó, podamos valorarlo aún más. Y en el transcurso agarrar puntos prácticos que nos puedan ayudar el día de hoy. Así que vamos con nuestro primer punto, la blasfemia de los fariseos, y lo vemos en el versículo 48. Mira lo que dice. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Ahora a primera vista lo ves y dices, pues ¿qué tiene de malo? Los judíos y los fariseos han estado dialogando con Cristo en este tiempo y hasta esta vez Jesús está demostrando cada vez más que Él viene del cielo, que Él es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y uno pensaría que con cada señal que Jesús va realizando, ellos llegan a decir, oh, es Él. Empiezan a captar, ¿no? Con cada milagro, con cada enseñanza. Sin embargo, estamos viendo que la gente está respondiendo de la forma incorrecta. Retrocedamos al capítulo 7. Cuando le preguntan por primera vez, y lo acusan más bien por primera vez que él tiene un demonio. Y esto lo hace mientras que él empieza a sanar a alguien en el día de reposo y según los fariseos había violado la ley. Pero Jesús expone la incoherencia de los fariseos a creer que él rompió la ley. Mira lo que le dice en Juan capítulo 7, versículo 20-21. Dice, la multitud le contesta, tú tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Cuando el hombre tiene esa maldad, podemos ver la depravación que hay en el corazón. Al ver al Señor nuestro Dios y buscar a desacreditar su ministerio y las obras que Él realiza, estos fariseos afirmaron dos cosas. Primero, dijeron que era un samaritano. El segundo, vimos que dicen que él tiene un demonio. Ahora, ¿qué quiere decir con tú eres un samaritano? ¿No? Al principio le digo, pues parece ser como que no hay nada malo al que le digan eso. Bueno, los judíos llamaban a los samaritanos mestizos. Para los judíos despreciaban profundamente a los samaritanos. Si recuerdan la historia de la mujer samaritana en el capítulo 4, los samaritanos habían construido su propio templo, el cual los judíos consideraban algo pagano. Y había una enemistad entre los judíos y los samaritanos que había crecido tanto en los tiempos de Cristo que los judíos evitaban pasar por ese camino, por esa ciudad, y se daban la vuelta por el río Jordán. ¿Qué tanto odio necesitabas tener contra un pueblo para decir, no voy a pasar por esta tierra? Por medio de ensuciarte, por medio de manchar el nombre. Entonces, con ese mismo desprecio, los judíos miran a Jesús y para ensuciar su nombre le dicen, sabíamos que eres un samaritano. Y con esto ellos quieren decir, tú no eres de los nuestros. Tú no eres israelita, tú eres un enemigo de los israelitas. Tú estás en contra de nuestra nación. Y tal era el odio de la gente que estaban dispuestos a mentir para esperar que la gente lo viera y dijeran, ¿es un samaritano? No lo voy a escuchar. No merece mi atención. ¿Es un samaritano? ¿Sabes qué? Mejor vámonos aquí. Irónicamente, al recibir ese trato, Jesús demostró lo que dice la parábola en la palabra, el ser el buen samaritano. Vayamos a Lucas y leamos esa historia para que veamos cómo Jesús cumple. Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Encontramos la parábola del buen samaritano. Mira lo que dice. Jesús les respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del campo. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídenlo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia. Ve y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Entonces, en esta historia, en esta parábola, tenemos a un hombre, ¿verdad?, que va de Jerusalén a Jericó. Y en el camino lo asaltan, lo golpean, le roban y lo dejan tirado casi muerto. Entonces pasan 2 hombres, uno de ellos un sacerdote, el otro el levita. En otras formas, estos eran hermanos del hombre que fue salteado. Puede ser por la propia fe, puede ser hermanos por pueblo. Y estos 2 hombres que tenían la responsabilidad de ayudar a aquel que fue salteado, porque conocían la ley. Y la ley los manda a que muestren compasión, muestren amor a su prójimo. Sin embargo, la arrogancia de ellos, ¿qué hace? Dice: no, me doy la vuelta, me voy por acá. Y tiene que llegar uno que es impuro, que es enemigo, y que es conmovido con compasión, y ese es el que ayuda al que lo robaron. Y paga sus gastos, a todo. Entonces, aunque este hombre fue despreciado, demostró ser el más compasivo y generoso. Y vemos como Cristo también fue despreciado, y aún así Él fue compasivo y generoso. Ahora, eso fue del lado de los samaritanos. Miramos la otra cosa, la otra blasfemia que tiran contra Cristo. Le dicen: tienes un demonio. ¿Cómo es posible que acusen al ser más perfecto, al ser que nunca tuvo pecado, tener un demonio? Como si Jesús fuera un hombre cualquiera, como si tuviera una voluntad débil, vulnerable, que es capaz de ser poseído por un demonio. ¡Qué blasfemia! ¿Cómo puede el diablo hacer algo bueno para el pueblo de Dios? No tiene lógica. Porque el mismo diablo es el padre de la mentira. Y eso es lo que hace el pecado. Te hace ver tu maldad como si fuera algo bueno. Te hace creer la mentira que al amar tu pecado estás haciendo algo beneficioso para ti. Pero así no es. Por eso quieres pecar. Por eso no hay remordimiento en ti. Por eso estás esclavizado al pecado. Pero solo estás creyendo mentiras. Hebreos 12, versículo 3. Mira lo que dice acerca de Cristo. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en sus corazones. Ahora, ¿qué podemos agarrar práctico en esto? Aquí en Hebreos nos anima la palabra a considerar aquel. Consideremos a Jesús, que siendo perfecto fue atacado sin piedad, para que, lo que dice la palabra, no se desanimen en sus corazones. No nos desanimemos de hacer el bien. Hermanos, si en algo
si sabemos que nuestro Señor sufrió calumnia, si sabemos que nuestro Señor sufrió acoso, ataques, no les sorprenda que ustedes al trabajar en el reino enfrenten lo mismo. El enemigo siempre busca a desacreditar lo que ustedes hacen. El enemigo busca acusarlos de locos, acusarlos de que no están preparados bien, a que no pertenecen a cierta denominación, a que no conocen bien sus Biblias, y les tira ataques y lances a ustedes de todo tipo, hasta personales, con el fin de que ustedes se desanimen a trabajar para el Señor. Pero esta misma actitud de ataque que tuvieron los fariseos, tristemente, se ha infiltrado también en las iglesias, llevando incluso a los hermanos en Cristo a atacarse mutuamente. Permitimos que el chisme manche el nombre de nuestros hermanos. Permitimos que se hablen mal de uno contra el otro. Y así somos usados como herramientas de mal, dividiendo el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la palabra nos anima a vivir en paciencia, en amor, en compasión con unos con los otros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 a 5. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 a 5 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, en otras maneras está diciendo, si hay algo que te une a Cristo, mira lo que dice el versículo 2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes consideren al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, adoptemos esa misma actitud que tuvo Cristo, respondiendo a los ataques con compasión y amor. Porque al fin, si somos hijos de Dios, también somos pecadores que fuimos perdonados por la gracia de Dios. Y esa misma gracia que hemos recibido tenemos que extenderlos a los demás. Evitemos la actitud de los fariseos, marcados por la contienda, por el egoísmo, por el enojo. Y recuerda lo que Jesús le dijo en el versículo 44 del capítulo 8. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y eso fue hablar mentira. Ahora, veamos cuál debe ser pues la respuesta cuando vienen esos ataques. Vamos a ver ahora el punto número 2, la respuesta de Cristo. Lo vemos en el versículo 49. Primero vemos que responde con dignidad. Él responde con dignidad. Noten el versículo 49. Mira cómo responde Cristo. Dice, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Noten que no toca ni el tema del samaritano. ¿Por qué? Sabe que es una mentira. Entonces, ¿para qué Dios va a perder el tiempo discutiendo falsedades? Sino que les recuerda que ellos, el pueblo judío, estaban esperando al Mesías y ahora ahí lo tienen enfrente. Y Jesús les hace ver que todo lo que Él hace es para honrar al Padre, mientras que ellos buscan a deshonrar al Hijo. Incluso lo están logrando. ¿Cómo podría un demonio honrar a Dios? ¿No? Recuerdan que dicen, tienes un demonio, entonces la lógica es, ¿cómo un demonio puede honrar a Dios? Pensar de que Cristo está poseído por un demonio mientras realiza las obras de Dios y trata de honrar al Padre es totalmente ilógico, ya que el mal solo busca honrar al diablo. El carácter de Cristo es uno de calma, uno de que lo va a sufrir, va a aguantar esos ataques. Y eso fue lo que hizo por nosotros. Mira cómo el salmista en Salmo 69 profetiza sobre Jesús
aguantando esto. Salmo 69, versículos 7 y 9 dice: pues por amor de ti he sufrido insultos. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos. ¿Notan eso? Y en extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Hermanos, ese debe de ser nuestra actitud en medio de los ataques. No se trata de responder de la misma manera. No es devolver golpe con golpe. No debemos de responder así, mal con mal. Al contrario, debemos permanecer en la verdad de Dios y anclarnos firmemente en ella. Pero tal vez me dirás, entonces, ¿qué significa eso? ¿Somos cristianos que nos permitimos a que nos digan y nos hagan, nos maltraten como sea? Mira lo que dice el versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que busca y juzga. En esta respuesta digna de nuestro Señor, dice dos cosas. Primero, dice que Él no busca su propia gloria. Esta es la forma en que Él responde. Él no busca hacer su nombre por sí mismo. De nada sirve que Jesús empiece a autogloriarse y tratar de que los judíos vean, mira lo que yo hice, que yo no sané, que yo no hice estos milagros, que no les dije que lo que había en sus corazones, que no, y demostrar de una forma que lo único que haría al hacer eso es vanagloriarse por sí mismo. No conviene hacer un pleito. Él no pensó, más bien, que no convenía hacer un pleito para demostrar quién Él era, porque Él sabía la verdad. Él sabe de dónde viene, Él sabe a quién conoce y sobre todo, Él sabe quién es. Y a lo mismo nosotros. ¿Sabes tu posición con Cristo? ¿Sabes que tú conoces al Padre? ¿Sabes que tienes el Espíritu dentro de ti? Eso debe ser suficientemente, no para autogloriar, decir, es que yo sé esto, es que yo he hecho el otro, es que yo. No. Si conocemos a aquel que juzga, podemos decir, como dice un himno en inglés, pero yo sé en quién conozco y en quién he creído. La segunda cosa que él dice, hay uno que busca, en otras formas, buscando la gloria de Cristo, y juzga. Y nuestro descanso como hijos de Dios debe basarse en esta realidad. Sabemos que nuestro Padre está en el cielo y nos cuida y es el juez, el gran juez de todo. Me gusta cómo lo explica Matthew Henry, el puritano, en su comentario. Él dice, si nos ponemos a juzgar por nosotros mismos, cualquiera sea el daño que suframos, nuestra recompensa está en nuestras propias manos. En otras formas, tú metes la mano a lo que resultó, ahí fue lo tuyo. Pero si somos como deberíamos ser, apelantes, humildes y pacientes expectantes, encontraremos para nuestro consuelo que hay uno que juzga y sabemos que su juicio es perfecto. Pero por eso Cristo podía descansar en esta verdad. No buscó vengarse contra los judíos, aunque tenía muchas razones para hacerlo. Él simplemente confió en el Padre, estaba obrando a su favor y que el juez de este mundo haría justicia. Esa fue la respuesta. Entonces, respondió de una forma digna. La segunda manera que responde, me gusta esto, responde con la mera verdad. Mira lo que dice el versículo 51. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. En este subpunto de él hablando la verdad, vemos dos verdades muy críticas. Primero vemos la verdad de la vida eterna. Segundo, vemos una verdad que hace una separación. Entonces, primero,
la verdad de la vida eterna. Él dice, el que guarda mis palabras no verá jamás la muerte. Esto es lo que distingue un verdadero creyente a lo que uno que nomás lleva el nombre. Se pone el sticker de, soy cristiano. ¿Guardas las palabras de Jesús? Y no me refiero solamente a las palabras aquí que ves en rojo. No es cuestión de decir, sí, le presto más a las letritas rojas de mi Biblia, más que a Pablo, más que a Pedro, más que a los profetas, más que cualquier otro libro. No, mis hermanos, Jesús no está en conflicto con ningún mensaje que se encuentra desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. Toda la Escritura es palabra de Dios, son las palabras de Jesús. No podemos escoger cuál escuchar, cuál no escuchar. Esto sí me voy a olvidar porque estos no son tan importantes. Porque al hacer eso seríamos hipócritas. Entonces, ¿qué significa guardar su palabra? Pues, primeramente, leer y estudiar. ¿Notan la diferencia? Leer y estudiar. Tal vez, tú me puedes decir, yo puedo leer un libro en inglés, pero si nunca estudiases el idioma, ¿de qué te sirve? Ok, lo leíste. Dime qué dice. No sé. Y hay mucha gente que así es con la Biblia. Yo leí toda la Biblia. Ok, explícame. Y te dan opiniones personales. No te pueden explicar las cosas. Y así pasa también cuando tú agarras tal vez un documento del hospital, un documento gubernamental, cual sea lo que sea, si tú no estudias para entender lo que tienes delante de ti, nunca vas a llegar a entenderlo. Y lo mismo con estas palabras. Así que si eres un verdadero creyente, debe de haber en ti un deseo genuino de ir a la palabra y estudiarla. No importa cuánto tiempo requiera. Quieres conocer a tu Creador porque lo amas. Y al hacer esto, Jesús nos promete que no veremos la muerte. Mira cómo lo tomaron los fariseos cuando escucharon esto. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién te crees que eres? A lo largo del ministerio de Jesús, Él ha demostrado ese poder de su deidad en cada conversación con los judíos. Pero ahora vemos que cuando llegan que no llegan realmente a comprender las cosas que Jesús le dice, se quedan como en un estado natural o terrenal, se puede decir. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, ¿no? Vimos cómo Jesús habló con Nicodemo. Jesús le dice, si quieres ver el reino de los cielos, debes de nacer de nuevo. ¿Y cómo responde Nicodemo? Oh, pues ¿acaso voy a tener yo, un hombre grande, nacer otra vez? ¿Cómo es eso? Lo ve de una manera natural. Juan capítulo 6, vimos cómo Jesús le declara a la multitud, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero los fariseos confundieron eso, a decir, ¿cómo nos puede dar de comer a su cuerpo? Lo ven de una forma natural, terrenal. Juan capítulo 7, Jesús también le dice a los fariseos, me buscarán y no me hallarán, donde yo esté ustedes no pueden ir. Los fariseos, estos incrédulos cuestionan, ¿a dónde va a ir pues que no podemos ir a verlo? Natural, terrenal. Y aquí vemos lo mismo. Jesús afirma que si guardan sus palabras no verán la muerte. Y estos fariseos dicen, ahora está prometiendo vida eterna aquí en la tierra. Lo ven como una inmortalidad terrenal. No pueden entender esta gente, estos fariseos, las enseñanzas profundas y espirituales que Cristo está revelando. Pero recuerdan las palabras de Cristo. En Juan capítulo 5 lo vimos, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y esa es la muerte que Jesús promete que sus seguidores no verán. Sin embargo, los fariseos solo piensan en lo físico y cuestionan, pues Abraham murió, los profetas murieron, ahora ¿cómo tú puedes decir que no vamos a morir si creemos en tus palabras? Y va creciendo esa arrogancia, va creciendo ese pecado más en sus corazones, al punto que Jesús lo ven y ahora le dicen,
¿quién te crees que eres? Pero mira cómo responde Jesús. Versículo 54. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Su respuesta aquí, Jesús afirma nuevamente una verdad, que Él no es un hombre cualquiera, que Él hace pasar, que Él no es un hombre cualquiera que se hace pasar por Dios, sino que proviene realmente del cielo. Y que el mismo Padre está glorificando al Hijo. Y que los judíos dicen que llaman al Padre Dios. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. La misma palabra confirmó a Jesús. Los profetas, Moisés, ¿no? Y ahora también dice que el Padre también lo confirma. Reitero, hermanos, nuestra esperanza a los ataques que enfrentamos, que sea así. Como decía el versículo 50, conocemos y descansamos en aquel que lo juzga todo. No te enfoques en las mentiras falsas. No te enfoques en que me tengo que defender. Sobre todo mantengámonos firmes, sabiendo que el que guarda las palabras de Cristo, al guardarlas, vamos a ser aprobados por Él. ¿No te acepta el mundo? No importa. ¿No te aceptan tus amigos? No importa. ¿No te aceptan tus vecinos, tu familia? Tampoco importa. Que nuestra respuesta sea como dice el himno en inglés. Me encanta este himno. Hay un himno que se llama Take the world, but give me Jesus. Y cuando se traduce el segundo verso dice, llévate al mundo, pero dame a Cristo, dulce consuelo de mi ser. Con mi Salvador velando sobre mí, puedo cantar aunque ruja el mal. Ahora, veamos nuestro tercer punto. La declaración de su divinidad. La declaración de su divinidad. Esto lo vamos a ver en el versículo 55 al 58. Versículo 55 dice, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Así que en medio de esta blasfemia de los ataques, Cristo una vez más hace una declaración que provoca a la gente a querer matarlo. Primero establece una clara distinción entre quiénes son realmente los suyos y quiénes no. Y esto lo vimos en el capítulo 6, si recuerdan. Él decía, nadie puede venir a mí. Hay unos que sí son míos y el Padre los trae. Y no será la única vez que lo repite. Lo vamos a ver después en el capítulo 10. Entonces Jesús le dice a estos fariseos en el versículo 55, si negaran a conocer al Padre, será un mentiroso como ustedes. Y como ellos se enorgullecieron en decir que somos descendientes de Abraham, Él se recalca y dice, Abraham, su padre, el que ustedes se jactan, se regocijó en verme a mí en mi día, y lo vio y se alegró. Ahora, con esto Cristo probablemente quiso referirse a que el momento que Abraham falleció, pudo ver a Cristo en toda su gloria. Pudo ver a Cristo sentado en su trono y vio por fin a Dios y se alegró. En otras palabras, le dice a estos seguidores, afirman que por ser hijos de Abraham, ellos creían que ya tenían un acceso directo a Dios. Pero ellos le dicen, a los que ustedes se jactan en querer decir, somos de Él, cuando me vio a mí, no me atacó, no me despreció, sino al contrario, se regocijó porque estaba viendo a Dios mismo. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15, dice, Él, hablando de Jesús,
es la imagen de Dios invisible. Si ves a Cristo, ves a Dios, porque Dios es la imagen del Dios invisible. Y de nuevo, los fariseos solo pueden entender lo natural, porque le dicen, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, un hombre que vivió cientos de años atrás. No entienden que Jesús hablaba de términos eternos. Y a pesar de que con cada explicación que les iba diciendo, no podían comprender, al punto que ya Jesús dice en el versículo 58 de nuestro capítulo 8, versículo 58, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Jesús le dice a los fariseos, ¿ustedes creen que esto se trata de yo estar físicamente con Abraham? Y dice, antes de que Abraham naciera, ego eimi. En griego significa yo existo, que eso proviene del hebreo que habla de Yahweh. En otras formas, soy Dios. Y con esto Jesús les aclara que no está hablando de haber estado físicamente con Abraham. Al decir yo soy, ego eimi, afirma la existencia eterna de Dios. No dice yo existí, pasado. Es yo existo, presente, que no tiene relación con el tiempo. No es como que en algún momento Dios no existía y ¡pum!, existió. Hay una herejía que habla de eso. Él es el principio y el fin. Él está fuera del tiempo. Su existencia no depende de nuestro tiempo humano. Y Cristo simplemente existe. Es Dios eterno. Y antes de que cualquier ser humano existiera, Cristo existe. Mira lo que continúa diciendo en Colosenses, versículo 16, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, invisibles o visibles, ya sea tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo. Y los fariseos llegaron a entender eso, lo que quiso decir Jesús. Porque literalmente Cristo utiliza las palabras de Moisés. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Dios hablando con Moisés le dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. En otras formas, yo soy es lo que llamamos en inglés el tetragrammaton, el Yahweh, YHWH. Y añade, dice, si dirás a los israelitas, Yahweh me ha enviado a ustedes. Este es el nombre que Dios dice, así es mi nombre. Y el yo soy simplemente significa el existente, el que existe. Ese me ha enviado a ustedes, dice Éxodo. Y al pronunciar este nombre, Jesús toma el nombre de Dios para sí mismo y declara que antes de que Abraham naciera, yo existo. Antes de que Abraham naciera, Yahweh, y toma el nombre de Dios por sí. Este nombre era tan sagrado para los judíos que ni se atrevían a pronunciarlo. Tenían gran reverencia al nombre de Dios. No es como hoy que cualquiera se puede decir, oh, soy Dios. Ay, mi nombre es Jesús. Y se toma por sí mismo esto como si no fuera nada. No, para los judíos este nombre era tan sagrado que asumirlo o usarlo de forma indigna. Mira lo que dice Levíticos 24, versículo 16. Levíticos 24, versículo 16. Tome nota de esto. La palabra dice, además, el que blasfee el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo. Cuando el nombre de Dios es blasfemado, ha de morir. Entonces nos preguntamos,
¿Cómo tratamos el nombre de Dios? ¿Le damos el honor y el respeto que merece? ¿O usamos su nombre de manera indigna, irrespetuosa? Muchas veces, a veces como lo hacemos en inglés, como si fuera una grosería. Me imagino que sí saben de lo que estoy hablando. El mundo puede usar el nombre de Dios como una ofensa y a veces ni siquiera nos afecta o nos reímos. Pero basta que alguien hable de nuestros familiares, basta que alguien hable de nuestros padres, de nuestros hermanos, de mi esposa, si tienes un esposo o de tus hijos. Ahora sí estamos listos para defender ese honor. Hermanos, tengamos el nombre de Dios en alto en nuestras vidas. No lo tengamos como algo común y recordemos el tercer mandamiento, Éxodo 20, versículo 7. Éxodo 20, versículo 7, mira lo que dice. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ese debe ser nuestro querer. Y recuerda lo que Jesús dijo en su palabra. Si me aman, guarda mis mandamientos. Por último, punto número 4. Vamos a ver la soberanía de Dios sobre la maldad. Esto lo vemos en el versículo 59. Dice así, entonces, versículo 59, capítulo 8 de Juan. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los fariseos ya por fin comprendieron, se está diciendo que es Dios. Entonces cuando Jesús toma en sí el nombre de Dios, no hubo duda en la mente de ellos que se estaba identificando como Dios mismo. Y como hemos observado, cualquiera que tome el nombre de Dios, lo blasfema, ha de morir. Y los fariseos, como miraban a Jesús como un simple hombre, como un hombre común, para ellos fue una blasfemia que él tomara ese nombre de Jesús. Y por eso agarraron esas piedras para querer matarlo. Este es solo uno de los muchos pasajes en la Biblia que revela a Cristo como Dios. Al apropiarse el nombre del Antiguo Testamento y proclamar tal, Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Y al hacer esto, los judíos querían matarlo. Mira lo que dice Matthew Henry en su comentario sobre este pasaje. Dice, aquí se ve el poder desesperado del pecado y de Satanás sobre y dentro de los hijos de desobediencia. ¿Quién pensaría que podría existir tal maldad en los hombres? Una rebelión abierta y atrevida contra aquel que indudablemente se demostró ser hijo de Dios. Cuando los fariseos tomaron esas piedras para apedrear a Jesús, Dios en su soberanía ejerció su poder sobre ellos, cegándolos de tal manera que no pudieron hacerle daño. Jesús en su divina protección pudo esconderse y salirse del templo, ileso. Y no es que Jesús temiera a los fariseos, no es como que, me van a hacer algo, me voy a ir. No, es que no era el momento para que los judíos lo agarraran. Qué fácil habría sido para nuestro Señor mandar fuego del cielo, muy común decimos, ¿no? Para que consuma a sus enemigos. O qué tal que si llamara a los ángeles que viniera a salvarle. El Dios que formó el cielo y la tierra. ¿Qué cosa no podemos imaginar que pudiera haber hecho para salirse de esta? El hecho del que Todopoderoso sea humillado, aceptado, que le tiraran cualquier forma de ataque, yo creo que fue para enseñarnos una lección de cómo deberíamos de comportarnos en tiempos de adversidad. Cuando enfrentamos a situaciones difíciles, a veces lo mejor que podemos hacer es alejarnos. ¿No te ha pasado que estás en un momento, en una situación donde se está poniendo pesado y en vez de irte, ahí te quedas? ¿Y qué pasa? Se pone peor la cosa y a veces dices, me hubiera ido hace media hora.
Cuando los fariseos tomaron piedras para apedrear a Jesús, no fue por casualidad. Ellos venían con malas intenciones. Ellos querían, por el pecado que está dentro de él, lastimar a nuestro Dios. Y Jesús nos enseñó que en ciertos momentos es mejor alejarse que luchar. Y lo mismo ocurre con el pecado. Debemos alejarnos de él, no lucharlo o enfrentarlo, porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencerlo por nuestra propia cuenta. Ahora, para concluir, hermanos, este pasaje del Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es el gran yo soy, y por eso debemos tener cuidado con nuestras palabras para no blasfemar contra él. Niños, jóvenes, es importante que ustedes reconozcan el nombre de Dios, para que ustedes también tengan cuidado de cómo hablan. Enseñémosles a nuestros hijos, a nuestros familiares, tener el nombre de Dios en alto. También nos ha enseñado cómo debemos actuar en tiempos de adversidad, manteniéndonos firmes en la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos ataques de quien menos los esperamos. Sobre todo debemos recordar que nuestro Dios es el juez que juzga todo. Es nuestro Dios el que creó los cielos y la tierra, y Él cuida de nosotros. Incluso la palabra dice, Lucas 21, versículo 18, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Y esto es sin el aprobo de Dios. Tan soberano es nuestro Dios, que ningún cabello de tu cabeza va a caer si no fuera porque lo permite. Pero si no estás en Cristo, estás del lado de los fariseos. Puedes vivir una vida que parece seguir a Dios, pero si tu corazón guardas maldad, solo tú y Dios lo saben, vas a pretender seguir a Dios, pero déjame decirte, Él conoce tus intenciones. No tienes que seguir fingiendo. Puedes experimentar paz en tu corazón, tranquilidad, si tan solo doblas la rodilla ante Cristo. Reconoces tu necesidad de un Salvador. Y Él te salvará de tus pecados y de la segunda muerte. Todos enfrentamos la primera muerte. Eso es inevitable. Pero la segunda muerte es opcional. Puedes evitarla, como dijo Cristo, si guardas su palabra. Y este es el regalo que Dios ofrece. Es la salvación. No por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo, por lo que hizo por nosotros. Él es el único camino, es la única verdad. Él es el que tiene la vida eterna. Y si confías en Él, lo reconoces como tu Salvador, serás perdonado, renovado y recibirás la promesa de la vida eterna. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra revelada. Gracias porque tú nos demuestras, aún en las historias que parecen ser insignificantes, el carácter tuyo. Tú fuiste el hombre perfecto aquí en la tierra. Tú fuiste Dios con nosotros. Y ahora tú has dejado tu Santo Espíritu en nosotros. Y tú has prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Mi Dios, permítenos poder elevar tu nombre más alto en nuestras vidas. Dale más respeto, honor y honra a tu nombre como lo mereces. Padre, darnos el deseo de querer cada día ir a tu palabra, darnos hambre por querer conocer más de ti y no jactarnos en lo que sabemos, sino que siempre digamos, mi jactación es en Cristo que murió por mí, porque Él fue el que vivió la vida perfecta, no yo. Yo soy imperfecto, pero necesito a Cristo que sea de mi lado para que el juicio de Dios no esté sobre mí. Gracias por Cristo, gracias por la muerte, gracias Padre, porque eres el Dios soberano y confiamos en tu soberanía. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.